Ezequiel capítulo 37, verso 1 al 2. Leemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto, secos en gran manera. Y Ezequiel vio una visión que el Señor le mostró. Dice que él vio un valle de muchos huesos, pero esos huesos no nada más estaban con carne, si dice la Biblia, esos huesos estaban secos. Amén, hermano. Entonces, en base a ese pensamiento quiero hablar bajo el pensamiento, bajo el tema, el valle de huesos secos. El valle de huesos secos. Señor Jesús, gracias le damos, oh Dios, en esta hermosa noche. Glorificamos su nombre, Señor. Que todo lo que nosotros vamos a hablar no sea, Señor, con nuestra mente, sino que sea con la ayuda de su Espíritu Santo. Ayúdenos, Señor, en esta noche a poder buscar su presencia, a poder buscar su dirección, y que todo lo que nosotros vamos a hacer sea para la gloria, para la honra y para su adoración. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor Jesús en esta hora. El valle, diga, el valle de huesos secos. En un contexto histórico, hermanos, antes de ir al mensaje en particular, es necesario saber que este evento sobrenatural que vio este profeta llamado Ezequiel se dio cuando este hombre y el pueblo de Israel se encontraban cautivos en Babilonia, aproximadamente en el año 597 a.C. Bajo estas circunstancias, el pueblo de Dios había perdido toda esperanza y se sentían muertos en vida como huesos secos. Si usted ha perdido toda esperanza y siente que ha muerto, Dios le hablará por medio de esta enseñanza en esta noche y le levantará en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El lugar, hermanos, era un valle con muchísimos huesos secos. El lugar donde fue llevado Ezequiel en el espíritu fue un valle, pero lo peculiar y hasta cierto punto escalofriante de este valle es que estaba lleno de huesos humanos secos, separados y dispersos por todo el campo. Parecía como si un gran ejército de soldados había muerto en batalla, y al haber muerto en batalla se fueron, amén, descomponiendo por tanto tiempo hasta que solamente quedaron los huesos separados de estos cadáveres. Y lo que dice el profeta en el verso 2, me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. En otras palabras, el Señor los lleva al valle donde estaban esos huesos secos, y él estaba caminando en medio de los huesos que estaban dispersos en el valle. ¿Por qué hizo esto el Señor? El Señor quería que Ezequiel observase bien estos huesos secos, porque en ellos había un mensaje para el pueblo de Israel. Pero yo creo también, hermanos, que en esta noche hay un mensaje, hay una palabra para cada uno de nosotros en esta noche. Aunque contextualmente
El mensaje era exclusivo para Israel. Y hoy el Señor también nos dice, le dice a la iglesia, amén, le dice a usted, amigo, hermano, amén, que está escuchando, alguien que está escuchando bajo el sonido de mi voz, observa bien estos huesos secos, porque en ellos hay un mensaje de esperanza para ti. Ezequiel capítulo 37 verso 3 dice: y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Cuando Ezequiel estaba en el valle, caminando en medio de los huesos secos que estaban en ese valle, se oyó la voz del Señor que le dice a Ezequiel: Ezequiel, profeta, estos huesos secos vivirán. Y el profeta le dice: Señor Jehová, tú lo sabes. Amén. El Señor pregunta: ¿crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? Porque qué hueso en ese tiempo cuando muere puede volver a tener vida. Qué muerto puede, amén, volver a tener vida, a menos que sea por una intervención divina del Señor Jesucristo. A menos que no sea por eso, ningún muerto puede volver, amén, y secarse así nada más. No, hermanos, una vez que el Señor hizo que el profeta observase minuciosamente la condición de aquellos huesos secos, ahora le pregunta, amén, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? En la Biblia de Dios habla hoy. La pregunta se puede resumir de esta manera: ¿crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? Ahora bien, la pregunta es: ¿a quién representaba estos huesos? Estos representaban al pueblo de Israel, amén, que se encontraba seco espiritualmente. Amén. El pueblo de Israel había perdido su identidad porque estaba en cautiverio. El pueblo de Israel había perdido su fe, había perdido su esperanza en medio del cautiverio, separado de su tierra, disperso en Babilonia y en otras naciones. Triste cuadro el que estaba viviendo el pueblo de Dios. Pero otro lado, hermanos, y en un sentido aplicativo, estos huesos también representan, hermanos, a todos aquellos que se encuentran muertos espiritualmente, porque un día le abrieron las puertas al pecado. Y como está escrito, hermanos, la paga del pecado es la muerte. Algunos, aleluya, han perdido un ser querido y no creen que podrán volver a superar aquel dolor. Otros han perdido su empleo o su negocio o quebrado y piensan que no podrán volver a hacer otro negocio nuevo. Otros se encuentran enfermos, desahuciados y creen que no tienen esperanza en este mundo. Puede imaginarse la cantidad de hombres y mujeres en hospitales que los médicos le han dicho: usted ya no tiene tiempos de vida, usted va a morir, usted ya no tiene esperanza. Puede imaginarse cómo se sienten estas personas. Bueno, hermanos, eso significa huesos secos. Están atravesando por momentos de aflicción y adversidad. Huesos secos. Han perdido su hogar y no creen poder recuperarlo. Huesos secos. Están luchando con una adicción y no creen poder ser libres. Huesos secos. Fueron abusados sexualmente. Esos son huesos secos. Pero en esta hora, hermano, yo le vengo a decir, con el poder de la palabra y del Espíritu Santo, nosotros podemos volver a revivir, amén, cuando declaramos la palabra, cuando nos acercamos a Cristo, cuando nos acercamos al Señor. Todo lo que está muerto, todo lo que está seco, se puede volver a levantar, porque el poder del Señor es grande, es poderoso, es amplio. Dale un aplauso con más fuerza al Señor. El Señor les pregunta: Ezequiel,
¿Crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? Posiblemente tu respuesta es no. Creo que estos huesos pueden volver a tener vida. No creo que el Señor me puede sanar. Amén. No creo que el Señor me puede restaurar. No creo que el Señor me puede perdonar. Amén, hermano. Hay personas que no buscan a Dios porque tienen un sentido de culpa dentro de sí. No se sienten dignos de que Dios le entregue el perdón. No se sienten dignos de que Dios le entregue respuesta. No se sienten dignos de que Dios les dé dirección en sus vidas. No se sienten dignos. No porque no quieran. No se sienten dignos de eso. Porque por dentro quizás se sienten secos espiritualmente hablando. Ezequiel 37:4 dice: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Escuche, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Aleluya. ¿Qué quiere decir este texto, hermano? El Señor de la gloria le dice al profeta en medio de la visión. Estaba caminando por huesos secos. Estaba viendo, hermanos, todo tipo de situación. Aleluya. Estaban viendo los pedazos de huesos caminando en medio de ellos. Estaba viendo que no había respuesta. Y el Señor le dice: Ezequiel, profeta, ¿tú crees que estos huesos pueden volver a vivir? Estos huesos que han estado secos. Y el profeta le dice: tú solamente sabes eso, Señor. Yo no sé si esos huesos pueden volver a vivir. Yo no sé si mi situación puede volver a vivir. Yo no sé si eso puede volver a vivir. Y cuando de repente el Señor le dice: hijo, profeta, profetiza sobre estos huesos y diles. El Señor le está diciendo: háblale a esos huesos secos para que se vuelvan a levantar. Háblale a esa enfermedad para que se rompa en esta noche. Háblale al problema para que Dios intervenga en esta noche. Háblale a la necesidad. Háblale a la ignorancia. Háblale al vicio. Háblale a todo lo que está muerto en tu vida. Y declara con tu boca que Jesucristo es el que te está guiando. Que Jesucristo es el que te está llevando. Que Jesucristo es el que te está dando dirección. Háblale a esos huesos secos que se vuelvan a levantar. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Dios le dice al profeta, hermanos: háblale a esos huesos secos. Pero no le hables cualquier cosa, sino háblales para que escuchen palabra de Jehová. Amén, hermano. Que no escuchen cualquier tontería. Que no escuchen cualquier cosa. Pero que escuchen la palabra de Dios. Que escuchen la palabra del Señor. Que escuchen la dirección del Señor. Aleluya. Que escuchen el poder de Dios en medio de su necesidad. Que escuchen la palabra en medio de su enfermedad. Que escuchen la necesidad en medio de los huesos secos. Ezequiel 37:5 dice: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. El Señor le dice al profeta: si tú profetizas la palabra, si tú hablas la palabra,
al hablar la palabra, algo se va a activar en la vida de este hombre, algo se va a activar en la vida de esta mujer, algo se va a activar en mi vida. Si yo profetizo la palabra, si yo abro la palabra, si yo declaro la palabra, cosas grandes y poderosas van a ocurrir a mi vida. Amén, porque el Señor quiere entrar a tu vida, hermano. ¿Sabe lo que pasa, hermano? No resolvemos cosas en nuestra vida, nos pasan situaciones en nuestra vida, enfermedades en nuestra vida, decepciones en nuestra vida, hermano, porque no declaramos con la palabra, porque no somos positivos con nuestra boca, porque a veces somos muy negativos. Amén, hermano. Estoy enfermo y en vez de decir: Señor, usted es el Dios de la sanidad, Señor, usted me va a sanar, yo declaro: usted me va a sanar, Señor. Vamos a llamar a la morgue por si acaso me muero. Vamos allá a buscar por si acaso me pasa. Vamos a hacer esto. Alquílame ahí el huequito por si acaso me tienen que enterrar, para que por lo menos sepan dónde enterrarme. Entonces automáticamente esos huesos secos, ese problema que tienes en tu vida, por declarar palabras negativas, eso es lo que te va a caer. Amén, hermano. El Señor le dice a Ezequiel: declara palabra de Jehová para que esos huesos se levanten. Amén, hermano. Que tengo un problema financiero. Que no tengo dinero. Que no tengo trabajo. Amén. Y en vez de declarar la palabra, de esforzarte, de buscar, amén, alguna manera de buscar un ingreso, de resolver el problema, te echas al abandono. Y ese problema, ese hueso seco que tienes ahí, se muere ahí seco, porque ahí se queda. Amén. Porque en vez de declarar palabra de Dios, estás declarando es maldición para tu propia vida. Amén, hermano. El Señor no le dijo al profeta: maldice esos huesos secos. No. El Señor le dijo al profeta: enfrenta esos huesos secos y dile: se levantan. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ezequiel 37:6 dice: y pondré, escucha, tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Escuche eso, hermano. Cuando el profeta declaró, amén, que esos huesos se levantasen. Varón, pero ponga el video que, amén. Cuando el profeta declaró que esos huesos se levantasen, aleluya, la Biblia dice que en ese mismo momento que él declaró la palabra, los huesos empezaron a cobrar vida. Amén. Lo que estaba seco empezó a salirle tendones. Lo que tenía tendones empezó a salirle piel. Y ahí estaba el profeta con sus ojos viendo esa visión poderosa, viendo esa visión increíble que el Señor le había dado. Amén. Porque déjenme decirle algo, hermanos, Dios todavía entrega visiones a la iglesia. Dios todavía entrega visiones, amén, a cada uno de nosotros. Dios te puede entregar una visión, Dios te puede entregar una palabra, Dios te puede hablar a través de un sueño, pero solamente, hermano, le caerá a aquellos que están conectados con Él. Solamente le caerá ese tipo de eventos sobrenaturales a aquellos que están buscando la dirección del Señor. Por eso, hermano, por eso que el domingo vamos a estar ayunando, vamos a estar orando, vamos a estar en vigilia, hermano, amén, porque si nosotros, amén, no podemos ser cristianos si nosotros no practicamos y no actuamos como cristianos. Nosotros no podemos ser cristianos si nosotros no declaramos una palabra como verdaderos cristianos. Nosotros no podemos avanzar si nosotros estamos solamente ahí de brazos cruzados, amén, esperando una respuesta de Dios que nunca va a llegar, porque no declaramos la palabra, no creemos que Dios va a hacer algo.
Amén. Primeramente el profeta estaba un poco indeciso, porque le dice: Señor, pero esos huesos, tú sabes qué es lo que va a pasar. Yo no sé, yo soy hombre. Y el Señor le dice: declara la palabra, que esos huesos secos ya no van a estar más secos. Y el profeta declaró la palabra, y esos huesos le salieron tendones, le salieron piel. Dice, y pondré a vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. La palabra usada aquí, hermanos, en los demás versos como espíritu viene del hebreo ruach, que significa aliento de vida. El Señor manda a Ezequiel a profetizar vida sobre los huesos secos. Escuche, no fue el Señor el que le iba a dar vida, sino que le dijo al profeta: profetiza sobre los huesos secos. Amén. Para que tengan vida, para que vuelvan a activarse, para que vuelvan nuevamente, hermanos. Amén, hermano. He ahí la importancia de la palabra en tu vida. He ahí la importancia de lo que está en tu mente, lo que está en tu corazón. Si tú tienes una actitud agradecida hacia Dios, si tú tienes una actitud agradecida en tu mente y tú constantemente estás confiando en el Señor, le estás creyendo a Dios por encima de los problemas, por encima de las enfermedades, por encima de las aflicciones, y tú siempre dices: aleluya, Dios dio, Dios quitó, pero sea su nombre bendito. Amén. Estoy enfermo, estoy así con un dictamen médico, pero yo voy adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Yo no me detengo a nada, yo sigo avanzando, yo sigo adelante, yo sigo creyendo, porque yo declaro palabra, porque yo declaro cosas, amén, del cielo, porque yo no declaro cosas negativas, porque yo declaro cosas positivas a mi vida. Yo no me quedo con un pensamiento negativo, hermano, y ahí está el problema. Tenemos que empezar a declarar con nuestra boca cosas positivas. Nos estamos hundiendo en una arena movediza, y con nuestras actitudes nos terminamos de hundir más. Amén. Si me estoy hundiendo, que alguien me ayude. Amén, hermano. Si estoy mal, que alguien ore por mí. Y si nadie ora por mí, yo oro al Señor para que me ayude. Pero yo no debo tener actitudes negativas en mi vida, hermano. Eso no es de Dios. Es una actitud mundana actuar así. Los mundanos actúan así. Los mundanos actúan de manera negativa. Pero los hijos de Dios deben actuar de manera positiva, declarando en el nombre de Jesucristo a la enfermedad, declarando en el nombre de Jesucristo a ese problema financiero, declarando en el nombre de Jesucristo a esa necesidad, a ese problema, a ese hijo vicioso, a esa hija con problemas, a esa casa, amén, que se está hundiendo en pecado. Declare vida sobre eso, ese problema, hermano, porque si no lo hace, está declarando huesos secos. ¿Cuántos dicen amén? El Señor le dice a Ezequiel, hermano, que profetice vida sobre los huesos secos que se encontraban en el valle. ¿Qué pensarías si te pido que vayas al cementerio y profetices vida a los huesos que se encuentran enterrados? ¿Qué pensarías tú? Manoriel, váyase al cementerio y váyase a profetizar vida para que esos huesos se vuelvan a activar. A ver si se van a levantar. Amén. Pero eso fue lo que Dios le dijo a Ezequiel en la visión. Profetice esos huesos secos y que se vuelvan a levantar. Exactamente, esto fue lo que le sucedió al profeta Ezequiel. El Señor le pide algo de locos. Y esto es que profetice vida sobre todos aquellos huesos secos, porque serían cubiertos de tendones, carne y piel. Dios siempre actúa sobre toda lógica humana, hermanos. Esta es la manera como actúa nuestro Dios. Siempre nos pedirá que hagamos cosas que van fuera de toda lógica humana, cosas de gente loca. Amén. Si usted tiene un problema,
y usted siente que no tiene salida, usted siente que no tiene escapatoria, que ya se ha resignado, déjeme decirle algo. Esos son los momentos en los que Dios, en lo sobrenatural, puede actuar a favor tuyo. Esos son los momentos en los que Dios de manera extraordinaria puede intervenir en esa necesidad y levantar un milagro poderoso en tu vida. Porque esos son los momentos en los que se ha perdido esperanza. Esos son los momentos en los que ya no se puede confiar en la ciencia médica. Esos son los momentos en los que ya no hay respuesta, en los que ya no hay nada. Nadie te da respuesta. Pero ese es el momento en el que el Señor Jesucristo, con el poder de su nombre, si usted lo declara, si usted dice amén a ese problema, en el nombre de Jesucristo, Señor, interviene en esa necesidad, interviene en esa enfermedad, interviene en ese problema. Es en ese momento, hermano, donde el Señor Jesucristo puede volver a levantar los huesos que están secos y volverle a dar vida. Gloria al Señor. El caso de Naamán, hermanos, un general del ejército de Siria. Dice la Biblia que para sanar su lepra le pidió que fuera al río más sucio que había, el río de Jericó, y que estando allí se zambullese 7 veces en ese río, que era un río muy sucio. ¿Por qué no buscó un río más limpio? ¿Por qué no zambullirse una sola vez? Sencillamente, hermanos, porque Dios actúa fuera de toda lógica humana. De hecho, hermano, la Biblia dice que este hombre llamado Naamán, cuando el profeta le dice que se zambulliera al río de Jericó y se metiera 7 veces, la Biblia nos hace saber de que este soldado se molestó con el profeta. Y le dice, pero ¿por qué este profeta me está diciendo que me zambulla en este río que es muy sucio, habiendo ríos más limpios? Amén. Otro caso también es el caso de las murallas de Jericó. Se observa las murallas de Jericó. El Señor le ordena a Josué y al ejército que den una vuelta por día alrededor de las murallas durante 6 días, y que al 7º día no de una, sino 7 vueltas, porque 7 días, porque una sola vuelta por día, y al 7º 7 vueltas. ¿Por qué estar callado durante los 6 días y solo al 7º, después de la última vuelta, gritar? Porque, hermano, Dios actúa fuera de toda lógica humana. Amén. Usted tiene que entender eso en esta noche. Y usted se va a preguntar en esta hora, ¿por qué Dios permite cosas en mi vida? Señor, ¿por qué si yo le estoy sirviendo? ¿Por qué si yo estoy orando? ¿Por qué si yo estoy buscando su presencia? ¿Por qué me están pasando cosas? ¿Por qué me estoy enfermando? ¿Por qué me estoy, amén, desanimando? ¿Por qué me estoy atacando? ¿Por qué me están atacando? ¿Por qué hay ataque del enemigo? ¿Por qué la gente la tiene contra mí? ¿Qué está pasando? Y muchas veces, hermano, no entendemos que Dios está trabajando de esa manera. No entendemos, hermano, que Dios está trabajando con tu vida. No entiendes, hermano, que Dios no trabaja de la manera que tú piensas. Piensas que porque estás en la iglesia, piensas que porque eres cristiano, todo te tiene que ir bien. Pero a veces Dios permite problemas, permite necesidades, permite aflicciones, permite muerte en tu vida, porque Él quiere glorificarse en tu vida, porque Él quiere darte gloria, hermano. Pero Él solamente recibe gloria cuando tú reconoces que en medio de tu problema, que en medio de los huesos secos, Él es el único que los puede revivir. Él es el único que los puede levantar. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Preséntese donde los sacerdotes. Esto no tenía sentido. Cuando llegaron los leprosos, fueron ante los sacerdotes. Dice que un leproso no podía presentarse donde el sacerdote a no ser que haya sido sano. Amén. Y estos hombres seguían leprosos, pero fue mientras caminaban que recibieron su milagro.
Porque el Señor simplemente, hermanos, no puso sus manos sobre esta gente que estaban leprosas, sino que los llamó. Amén. Y cuando ellos fueron caminando hacia el Señor, a medida que iban avanzando, la lepra se iba desapareciendo. Amén, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué el Señor simplemente no puso sus manos sobre ellos? Hermanos, escuche, porque nuestro Dios obra de maneras que no podemos comprender. Amén. El Señor le pide a Ezequiel que profetice sobre todos aquellos huesos secos. Amén. No trates de encontrarle lógica ni sentido a la manera como Dios actúa en tu vida. Amén, hermano. No trates de justificarte que porque estás sirviendo a Dios en la iglesia todo te tiene que ir bien. Esa es la mentira más grande de la iglesia de este siglo. Amén. Decirle a la congregación que porque eres parte de una iglesia, que porque tú vienes al culto, que porque tú haces esto, que porque tú ayudas a la iglesia, todo será color de rosa en tu vida. Amén. Da 20 y recibes 100. Da 1000 y recibes 2000. Da 300 y recibes 600. Amén. Si tú das, se va a sanar. Si tú haces, va a pasar acá. Y la gente, hermanos, está con una mentalidad de que yo te doy, pero para que me den. Yo hago para recibir. Amén, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y eso no es verdad, hermano. Eso es falso. Porque Dios no actúa así. Marcos 9:23 dice que al que cree, todo le es posible. Así que tú tienes que creer cuando todo está bien, pero aún más tienes que creer cuando todo está mal. ¿Alguien cree eso, hermano? ¿Estás dispuesto a creer cuando todo está mal? Amén. ¿Estás dispuesto a eso? Porque es fácil creer cuando todo está bien, ¿verdad? Cuando hay huesos vivos, cuando no hay huesos secos en nuestra vida, es cuando tenemos que pararnos firme y decir al Señor: Señor, en el nombre de Jesucristo, esos huesos secos vuelven a cobrar vida. Ezequiel 37:7 dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos, dice que se juntaron, cada hueso con su hueso. Y Ezequiel 37:8 dice: y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Ezequiel profetizó y los huesos se juntaron y fueron cubiertos de tendones, fueron cubiertos de carne y piel, pero aún así no tenían vida, no tenían espíritu. Amén. El Señor le pidió a Ezequiel que profetice sobre los huesos secos, y esto fue exactamente lo que hizo. Mientras él profetizaba y declaraba vida sobre todos aquellos huesos secos, la tierra comenzó a temblar, y todos aquellos huesos que se encontraban secos, separados y dispersos, se comenzaron a unir de una manera perfecta, cada hueso con su hueso. Lo siguiente que el profeta ve es que aún más impresionante, estos huesos que ahora estaban unidos se comenzaron a vestir de tendones, de carne y de piel. Este es el poder de la palabra, hermano. Aquí podemos ver el poder de la palabra, pero no de la palabra del profeta, hermano, sino de la palabra del Señor. Lea nuevamente lo que dice en el verso 7: profeticé pues como me fue mandado. Él no profetizó por su palabra, él profetizó porque el Señor le había mandado. Ezequiel no profetizó de sí mismo, sino conforme lo que Dios le dijo que anunciara.
Muchos dicen, mi palabra tiene poder. Gran error, hermano. Yo soy más grande. Yo tengo la palabra. Yo declaro. Yo ordeno. Yo digo. Eso es un pecado, hermano. Tenga cuidado, aleluya. Porque el único que tiene palabra, el único que tiene poder, hermano, es este libro. La palabra de Dios. Cuando usted la declara con autoridad y fe, con unción del Espíritu Santo, esa palabra se levanta. Esa palabra se activa. Y lo que está muerto vuelve y se vive. Lo que está seco vuelve y se levanta. Es la palabra de Dios. Pero hay mucha gente, hermano, que se ha llenado su corazón de orgullo, de pecado. Yo tengo poder. Yo ordeno. Yo digo. Tengo más autoridad que el mismo Dios. Amén. La palabra de Dios tiene poder, no soy yo. Y cuando en nuestra boca está la palabra de Dios, esta palabra puede dar vida a todo aquello que está muerto. Pero no sigo siendo yo, sino la palabra. Por eso que el Señor le dice a Ezequiel, profetiza, predica la palabra. Amén, hermano. Por eso, hermanos, que el Señor Jesucristo no ha venido a este mundo todavía. Por eso que el Señor Jesucristo aún está teniendo misericordia. Porque Él está esperando, hermano, que la iglesia se levante de su asiento. Él está esperando, hermano, que la iglesia se pare y diga, yo voy a salir allá afuera y yo voy a empezar a profetizar la palabra. Yo voy a declarar la palabra. Yo voy a hablar la palabra, porque no soy yo. La palabra tiene poder. Amada iglesia, al igual que Ezequiel, el Señor te dice, profetiza sobre todo aquello que está muerto en tu vida. Profetiza sobre todo aquello que tú sientes que está seco en tu vida. ¿Has muerto espiritualmente? Amén. ¿Oras? ¿Lees la Biblia? Ayunas, buscas de Dios, confías en Dios. Profetiza que el Señor te levante y te restaure en esas áreas de tu vida que están secas. Tienes una enfermedad y el médico te ha dicho que no existe cura. Profetiza sobre aquellos huesos secos y cree que el Señor lo puede hacer. Tu matrimonio se está destruyendo y parece que no hay nada que hacer. Profetiza sobre aquellos huesos secos y cree que el Señor puede restaurar tu hogar, tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, todo lo que está en tu casa. Tus hijos están perdidos, profetiza sobre ellos. No declares maldición, no declares injuria, no declares palabras negativas. Profetiza que algún día mi hijo le va a servir a Dios. Mi hijo va a servir a la iglesia. Mi hijo será un predicador. Mi hija será una predicadora. Y toda mi familia le va a servir a Dios. Es tiempo de empezar a cambiar nuestro lenguaje, hermano, y profetizar palabras de bendición sobre lo que está alrededor de nosotros. A causa de la pandemia perdiste tu empleo, perdiste tu negocio, se quebró. Profetiza que Dios abrirá nuevas puertas. Profetiza que Dios te va a abrir nuevas oportunidades. Profetiza que Dios te va a dar nuevas opciones, que Dios te va a poner un sueño, que Dios te va a poner una visión, que Dios te va a dar dirección. Y tú en tu mente inventiva que Dios te ha dado, te va a dar una idea nueva, una idea innovadora que te permita hacer un negocio. ¿Quién sabe, hermano? Dios puede levantar de la nada lo que está muerto, lo que está perdido. Dios lo puede volver a recuperar. Tienes una adicción que no has podido dejar.
profetiza sobre los huesos secos y cree que el Señor puede romper las cadenas que te están atando, las cadenas que te tienen amaniatado, amaniatada. Amén. Estás dedicándote a la droga, estás dedicándote a los narcos, quién sabe. Estás dedicándote a cosas que no son de Dios. En esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo, rompemos toda cadena de maldición en esta noche, en el nombre de Jesús. Fuiste abusado, fuiste abusada, fuiste lastimado, fuiste lastimada. Profetiza que el Señor te restaura en esta noche. Hermanos, los huesos se unieron, pero todo empezó porque el profeta obedeció la voz de Dios y él empezó a profetizar. Amén. Por eso yo te digo en esta noche, profetiza. Y profetizar no es que tienes que ser un profeta. Amén. A veces tenemos un mal concepto de esta palabra. Y la verdad, le voy a ser sincero, yo soy sincero cuando predico. Esa palabra la han prostituido allá afuera. Amén. Porque el concepto bíblico de profetizar es simplemente predicar lo que Dios ha dicho. Amén. Y ahora se ha levantado una ola de, en vez de ser profetas, se ha levantado una ola de adivinos que se paran a decirle: usted es tal persona, usted es esta persona, usted ve una luz, ve un nombre, veo aquí, veo allá, y esa es pura adivinación. Eso no es de Dios. Porque el profeta, cuando hablaba, realmente escuchaba la voz de Dios. Y hablaba juicio, y hablaba bendición, y hablaba instrucción, y hablaba guía de parte de Dios. No estos charlatanes que están por ahí hablando cuento y adivinación. Amén, hermano. Pero la Biblia dice, hermano, que el profeta profetizó. Y yo te digo en esta hora, habla, predica en el nombre de Jesús. Y ahora, al igual que el profeta, observa en el espíritu cómo aquellos huesos se comienzan a unir y cómo ahora están siendo cubiertos de tendones, carne y piel. Esto significa, hermano, que Dios está restaurando y dando vida a todo aquello que había muerto. Amén. Pero diga, faltaba algo más. Diga, faltaba algo más. Aunque estos huesos ahora estaban unidos, cubiertos de tendones, carne y piel, dice, pero no había en ellos espíritu. Amén. O sea, ellos todavía estaban muertos, estaban así, acostados, pero no podían levantarse. Ezequiel 37:9, y me dijo: profetiza ahora al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Amén, hermano. Amén. ¿Cuántos han visto los maniquí? ¿Cuántos han ido al almacén a comprar ropa? A los maniquí. Pero tú hablas con ellos, hable con un maniquí para ver si le conversa. No puede hablar con él, ¿verdad? Nada más tiene la forma de una persona, pero está muerto, que es un simple maniquí. Así que cuando el profeta habló a los huesos y le salieron tendones, piel, todo, ellos estaban así, pero todavía estaban muertos, no tenían vida. Amén. Y dice que el Señor le dijo a Ezequiel: profeta, háblale, predícale al espíritu y profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, ven de los cuatro vientos. Ezequiel 7:10, 37:10, y profeticé como me había mandado. Escuche, que Ezequiel todo lo hacía
porque Dios le mandaba. Ezequiel nada hacía por su propia cuenta, Dios le había mandado. Y entró en ese momento espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y ahora Ezequiel empezó a profetizar vida sobre estos cuerpos. Recuerde lo que dije, hermanos, aunque estos huesos ahora estaban unidos y cubiertos de tendones, carne y piel, no tenían vida. Pero cuando el profeta empezó a obedecer a Dios y dijo que vengan de los cuatro vientos espíritus sobre estos cuerpos, entonces preguntó: ¿de qué sirve un gran ejército de cuerpos si estos no tienen vida? La respuesta es: no sirve para nada. Es por esta razón que el Señor le dijo al profeta que profetice vida sobre aquellos cuerpos. Amén, hermano. Vámonos a la iglesia. ¿Usted puede venir a la iglesia, sí o no? Sentarse en la silla, alabar a Dios, dar un estudio bíblico, recibir la palabra. Amén. Pero no tener el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que está diciendo el profeta? ¿Qué es lo que yo siento en mi espíritu que está diciendo Dios ahora? Que nosotros, hermanos, para realmente tener vida, tenemos que tener el Espíritu Santo dentro de nosotros. Yo tengo hueso, tengo carne, tengo ligamentos, tengo todo. Y tengo una aparente vida, porque camino, porque hablo. Amén. Pero si no tengo el Espíritu, ¿cómo yo puedo avanzar en Dios sin el Espíritu Santo? Amén. O aún peor, ¿cómo puedo ir al cielo si no tengo el Espíritu Santo? Amén. No sirve de nada. ¿De qué sirve que Dios restaure tu vida si el autor de la vida no va a estar en ella? Amén. ¿Para qué pedirle al Señor que restaure tu hogar si Él no será el centro? Amén. ¿Para qué pedirle al Señor sana tu azote, tu enfermedad, si Él no será el centro de tu vida una vez que recibas sanidad? Amén, hermano. Ya yo le he dicho a usted eso antes. Yo he visto personas que Dios lo ha sanado de enfermedades terribles, pero cuando recibieron la sanidad se desaparecieron de la iglesia porque solamente estaba buscando una solución a su problema, pero no estaba buscando al Dios que resuelve el problema. Amén. ¿Para qué pedirle al Señor que le dé vida a los huesos secos si una vez que tengan vida, tendones, carne y piel, no le servirán a Él? Amén. ¿Cuántos le quieren servir a Dios? Si el Señor resucita a los huesos secos, es para que le sirvan y vivan para Él. Si el Señor hace un milagro en tu vida, es para que tú vivas para Él. Amén. Si el Señor hace algo en tu vida, es para que tú vivas para Él, no para que te alejes de Él. Amén, hermano. Ezequiel 37:11 dice: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Ahora Ezequiel recibe el significado de la visión. Aquellos huesos secos que habían recobrado vida representan al pueblo de Israel, quienes en el exilio habían perdido toda esperanza. Pero recuerde también, hermano, la iglesia del Señor Jesucristo es el Israel espiritual de Dios. Así que esa palabra puede decirse que es también aplicada
preparada para los hijos de Dios, hermano. Huesos secos en esta noche, huesos secos, problema, situación, necesidad, profetizamos, hablamos, declaramos sanidad en esta hora. Que se rompan las cadenas, que se rompan las ligaduras, que se rompan las ataduras en esta noche. Huesos secos cobran vida en esta noche en el nombre de Jesús. Por eso, hermanos, en el verso 13 dice: y sabéis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Aunque esta profecía fue escrita hace 2600 años, no fue sino, amén, no fue sino hasta el 18 de mayo de 1948, hermano. Ezequiel, hermanos, escúcheme. Ezequiel había profetizado que algún día la nación de Israel iba a volver a ser nación, porque en ese momento no era una nación, era un pueblo exiliado. Amén. Y desde esa profecía, el profeta Ezequiel recibe la visión y le dice al pueblo: algún día los huesos que estaban muertos volverán nuevamente a juntarse y volveremos a ser una nación, volveremos a ser el pueblo de Dios, volveremos a tener una identidad, pero esta vez vamos a hacerlo, amén, para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no fue, hermanos, ¿sabe cuánto tiempo tuvo que pasar? Tuvo que pasar 2600 años para que esa profecía de Ezequiel se cumpliera nuevamente. No fue sino hasta el año 1948, del 18 de mayo, cuando el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, volvió a ser una nación, como un estado libre, como un estado independiente. Desde entonces muchos judíos de todas partes del mundo volvieron de su nación. Es decir, los huesos secos tomaron vida y volvieron a su tierra, como el Señor le dijo en el verso 12 y 14 del capítulo 37. No tengo tiempo para leerle todo el capítulo, pero usted en su casa puede leerlo, Ezequiel 37, todo el capítulo, y va a entender lo que le estoy diciendo con más claridad. Quiero concluir mediante el verso 6 del capítulo leído. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. La razón por la cual Dios proveyó vida a los huesos secos, la razón por la cual Dios restauró y devolvió a Israel a su tierra, es para que todos sepan que Él es el único y sabio Dios, quien tiene el poder para hacer y deshacer, para dar vida y para dar muerte. La razón por la cual Dios se ha glorificado en tu vida, hermanos, y se glorificará en muchas vidas más, es para que entiendas que Él es Jehová, el Dios todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Quizás para Israel fueron 2600 años. Tú estás declarando en tu problema y estás diciendo: Señor, sáname, Señor, ayúdame, Señor, dame dirección, Señor, restaura mi hogar, restaura mi familia, restaura mi necesidad, restaura mi enfermedad, restaura mi problema, restaura, Señor, mi esposo quiero verlo en la iglesia, mi esposa quiero verlo en la iglesia, mis hijos quiero verlo en la iglesia, a todos quiero verlo en la iglesia, este pueblo glorificando al único Dios verdadero en el nombre de Jesucristo, hermano. Pero nosotros no somos Dios, nosotros lo único que podemos hacer es declarar la palabra y creerle al Dios de la
palabra, confiar en el Señor Jesucristo. Ese es el mensaje en esta noche. Declara sobre los huesos secos y cree en el Señor Jesucristo en esta noche, de que Él tiene la autoridad para volver lo que está muerto y volverlo a revivir. Quiero hacer un llamado a este altar. Quiero hacer una oración especial en esta noche. Por la vida de cada uno de ustedes. Quizás, tal vez esta palabra no es para ti. Quizás tú sientes que, pastor, yo me siento perfectamente bien. Yo no tengo problemas. Yo no tengo situaciones. Yo no tengo enfermedad. Yo no tengo nada. Yo estoy bien delante de Dios. Bueno, si te sientes así, yo me pongo contento contigo. Yo me pongo alegre contigo. Pero si este no es tu caso y tú sientes que has estado pasando por momentos inciertos, por momentos duros, por momentos de enfermedad, por momentos de situaciones difíciles, por momentos de situaciones complicadas, por momentos duros, es tiempo de pararte en esta hora en la brecha. Es tiempo de ver y confiar plenamente en el Dios que te ha llamado, en el Dios que te ha dado dirección, en el Dios que te ha dado propósito. Es tiempo en esta noche de buscar su presencia, de buscar su dirección, de buscar su propósito. Es tiempo en esta noche de levantar tus manos a los cielos y decirle al Señor: Señor Jesucristo, yo declaro que mi problema tú lo vas a resucitar, que mi problema tú lo vas a resolver, que Señor mi enfermedad tú me vas a sanar, Señor mi familia tú la vas a guardar, Señor todo lo que yo necesito tú vas a poner tu mano poderosa y tú me vas a ayudar. Quiero que ore al Señor en esta noche. Busque la presencia de Dios. Busque la dirección del Señor. Quiero que mediten esta palabra en esta hora. Está pasando por una prueba. Está pasando por un momento duro. Está pasando por un momento difícil. Está pasando por un momento complicado. Está pasando por un momento de dificultad en su vida. Aleluya. Hable con Dios. Tú que dice vida, huesos secos, fluye